Ahora sí, ¿ya podés? Ok, Recording ya. in Vamos a comenzar progress. entonces. Bien, chicos, este es el laboratorio número 3 que lleva por título Propiedades de los monosacáridos. Este documento ya está en Classroom, ¿ya? Así que me imagino que ustedes ya lo vieron, y si no lo vieron, pues hoy les voy a explicar, ¿ya? Bien, el viernes 22 nosotros fuimos a realizar con el grupo 1 lo que es todas las experiencias que consta en cuanto a los monosacáridos, ¿ya? Estamos comenzando con lo que son carbohidratos. Este es el primer laboratorio de carbohidratos que les voy a explicar. El laboratorio 2 también era de carbohidratos, pero netamente ustedes van a hacer un cuestionario, ¿ok? Carbohidratos es un poco extenso, va a abarcar casi la mayoría de los laboratorios de la materia, porque si ustedes se dan cuenta, los carbohidratos están presentes en todos nuestros alimentos, ¿ya? Tanto en cereales, en frutas, en lo que son los tubérculos, ¿ya? Entonces es por eso que es un poco más extenso, porque tenemos que ir desde los monosacáridos, que son las unidades más pequeñas, los monómeros, y hasta los polisacáridos, como el almidón o el glucógeno, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con un poco de lo que son las definiciones. Lo que nosotros fuimos a hacer en laboratorio fue a identificar cualitativamente lo que son los azúcares reductores, ¿ya? Se dice que los azúcares reductores son aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo. Ustedes saben desde química orgánica que un grupo carbonilo es un grupo ya sea cetona o un grupo aldehído, ¿ya? Estos azúcares tienen ese grupo carbonilo intacto, es decir, que no está enlazado a ningún otro compuesto, ni a otro mismo monosacárido, ni a un carbohidrato de cadena más larga, ni siquiera a lo que son otros compuestos orgánicos, ¿ya? Ni siquiera está enlazado a azufre o a otro carbono, está intacto. Y es mediante justamente ese grupo carbonilo que es con el que pueden reaccionar con otros azúcares reductores o con otras moléculas, y así de esta forma, cuando reaccionan estos azúcares reductores con otras moléculas, como por ejemplo las proteínas, se puede dar una modificación en lo que son el color y el sabor de los alimentos, ¿ya? Cuando digo proteína, nos estamos refiriendo a los aminoácidos. Cuando nosotros hagamos las experiencias de proteína, vamos a ver a detalle cómo se compone una proteína y qué son los aminoácidos, ¿ok? Pero les explico de esta forma que los azúcares reductores son estas moléculas que ustedes ven aquí. Me voy a acercar un poquito. Son estas que están viendo, tanto en la parte derecha, ¿ya? Que estas son las cetosas, que tienen el grupo cetona. Y en la parte izquierda tenemos lo que son las aldosas, ¿ya? Las aldosas tienen un grupo aldehído, más conocido como los CHO, ¿ya? Que significa carbohidrato, hidrógeno, oxígeno, ¿ok? Entonces, son moléculas solitas que constan de una estructura de carbohidratos, una cadena de carbohidratos, de carbono, mejor dicho. Es una cadena de carbono que esos carbonos están enlazados a un grupo oxidrilo, también se lo conoce como grupo hidroxilo, y tenemos también que están enlazados a un hidrógeno. Bien, desde química orgánica sabemos que cuando una cadena de carbono tiene varios en sus carbonos que conforman este compuesto, si hay grupos hidroxilo enlazados a cada uno de los carbonos que componen esta estructura que están viendo, si hay varios de estos OH, se los denominan polialcoholes, ¿ya? Entonces, una molécula de monosacárido es un polialcohol, ¿ya?
que tienen su primer carbono un grupo carbonilo, ¿ok? O nosotros, desde esta materia, lo vamos a denominar monosacárido, ¿ok? Recuerdan que en su laboratorio número 2, en el laboratorio 2, en la tarea que les di, ahí dicen, ¿no?, que tienen que copiar la familia de aldosas y cetosas. Bien, si ustedes revisan el libro que el ingeniero les pasó al grupo, estas dos que ven aquí en pantalla, esta tablita y esta tablita, están en la unidad de carbohidratos. Entonces, esta tablita son las que ustedes tienen que copiar, ¿ya? Estas dos. De las cuales las más importantes son las de la última fila, estas que estoy marcando, ¿ya? Porque estos son los azúcares reductores más comunes con los que se suele trabajar y son los carbohidratos más comunes que nosotros encontramos, ¿ya? El azúcar más común o el monosacárido más común que nosotros vamos a encontrar es la glucosa, ¿ya? Ustedes tienen que aprenderse de memoria esta estructura, porque es a partir de esta estructura con la que se forman moléculas más grandes, como los polisacáridos, o inclusive nuestro azúcar común, la sacarosa, tiene en su estructura una glucosa y también tiene en su estructura lo que es una fructosa, ¿ya? Entonces, de estas dos tablas, las más importantes serían la fructosa y la glucosa, ¿ya? Entonces, para no chiparlos más, estas son las más importantes, ¿ya? Ambos son monosacáridos, pero uno con el grupo cetona y otro con el grupo aldehído, ¿ya? Ahora, estos son los reductores más comunes, ¿ya? Generalmente cuando nosotros realizamos las pruebas para identificar los azúcares reductores, esos reactivos con los que trabajamos tienen por preferencia aquellos monosacáridos que tienen el grupo aldehído, como es la glucosa, la manosa, la gulosa, la galactosa, la talosa, ¿ya? Prefieren estos azúcares. Pero cuando nosotros hemos realizado la experiencia, vimos que también la fructosa reaccionó, ¿ok? Pero la fructosa, o bueno, los azúcares con el grupo cetona en su estructura, como las reacciones con los reactivos de identificación de monosacáridos reductores o de azúcares reductores, trabajan en un medio básico, es decir, dentro de lo que es la composición de esos reactivos hay una base de por medio, entonces se promueven reacciones secundarias, tanto de epimerización como de enolización, ¿ya? Más un ratito les voy a explicar bien esas reacciones, ¿ok? Pero bueno, dentro de lo que es la definición de los monosacáridos, es importante explicarles ese punto, ¿ok? Que conozcan cuáles son los más comunes, cuáles son los reductores y por qué son reductores. Luego aquí tenemos que también los azúcares reductores son carbohidratos sencillos, ¿ya? Son mono, es decir, una sola estructura, y sacárido porque son azúcares, ¿ya? Derivan de azúcar. Y estos están formados normalmente por 5 átomos de carbono y por 6 átomos de carbono, como los que les mostré. Todos los carbohidratos más comunes están generalmente formados por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, ¿ya? La glucosa y la fructosa tienen 6 átomos de carbono.
Aquí también les vuelvo a repetir que los principales son la glucosa, manosa y galactosa, porque estos azúcares tienen el grupo aldehído, ¿ya? Es decir, ese grupo carbonilo libre. En esta parte, ¿tienen alguna duda? ¿Está entendido que es un azúcar reductor? ¿Me pueden decir, por favor? Porque es importante que ustedes sepan esto, ¿ya? Porque esto justamente también entra en su examen con el ingeniero. ¿Alguien me puede decir por 2 puntos qué es un azúcar reductor? Para que yo pase a la siguiente definición y me quede tranquila que entendieron. Son aquellos que posee grupo carbonilo. ¿Cuáles serían esos grupos carbonilo? Los grupos funcionales, como la glucosa, la lactosa, la fructosa. Ya, pero ese grupo funcional, ese grupo carbonilo se divide en dos nombres específicos. Son grupos funcionales específicos. Cetona y aldehído. Ok, bien. Entonces el punto se divide en dos. ¿Quiénes fueron los dos chicos que me dijeron, por favor, sus nombres? Fue un chico y una chica. Cristian Soraya. El Castillo, Gina. Ya. Ok. Cristian Zoraide. Del Castillo, ¿no? Sí. Ok, bien chicos. Los demás sus compañeros ya escucharon, ¿no? Eso es un azúcar reductor. Tiene un grupo carbonilo libre, cetona y aldehído, y un ejemplo sería glucosa, fructosa, como dijeron sus compañeros. ¿Ya? Bien, seguimos pasando. Ahora pasamos netamente a lo que es el laboratorio en sí. ¿Ya? Este laboratorio de propiedades de los monosacáridos tiene por objetivo reconocer algunas propiedades químicas de los monosacáridos mediante reacciones químicas del grupo carbonilo, ¿ya? Ese grupo aldehído, justamente. Bien, dentro de la estructura del laboratorio tenemos también los materiales y los reactivos. Los materiales son los más comunes que ustedes vienen viendo desde química general, ¿ya? Lo que son tubos de ensayo, vasos de precipitados que ustedes conocen, que son de vidrio y vienen de diferente cantidad, como 50 ml, en este caso ocupamos de 50 ml. Las pipetas graduadas, ocupamos las pinzas para tubos de ensayo, porque nosotros vamos a hacer baño María y no podemos estar manejando material de vidrio que esté calentándose porque nos podemos quemar, ¿ya? Tenemos las varillas de vidrio, tenemos los vasos de plástico, propipetas y espátulas. Luego están los más importantes, que son los reactivos. Entre estos tenemos glucosa, fructosa, sacarosa. Y los propios, que es con los que nosotros podemos identificar estos azúcares reductores, que es reactivo de Filling, que este consta de un reactivo A y un reactivo B. Tenemos el reactivo de Benedict, que es un reactivo cuantitativo o semi-cuantitativo, y el reactivo de Tollens, ¿ya? Luego, para realizar la experiencia, tenemos que ocupar los equipos como ollas o inclusive vasos de precipitados de 600 ml, ¿ya? Pero si ocupamos una olla, tenemos que ocupar una cocina y sí o sí un termómetro de alcohol para controlar la temperatura en la que estamos trabajando, porque estas reacciones son muy dependientes de temperatura y tiempo, ¿ya? Bien, la primera prueba que realizamos es la prueba de Filling. Es una prueba para reconocer estos azúcares reductores. Y esta característica de identificar azúcares reductores se promueve gracias a lo que es el grupo carbonilo, ¿ya? Ese grupo aldehído. Y lo que sucede con estos reactivos es que el grupo carbonilo es oxidado.
los agentes que oxidan este azúcar, este grupo carbonilo, son agentes oxidantes suaves, ¿ya? Y un aspecto importante es que esta reacción se lleva a cabo en lo que es un medio alcalino, ¿ok? Y la coloración que nosotros hemos visto en laboratorio y que vamos a ver también hoy día en lo que son los resultados, es que este reactivo de Feeling se reduce a óxido de cobre, que es un color rojo, y cuando hay esa coloración roja, cobre, o inclusive nosotros podemos decir que es anaranjado, de acuerdo a nuestra percepción, es cuando nos indica que hay un azúcar reductor, ¿ya? Como les dije, consta de dos reactivos, uno que es el Feeling B y otro que es el Feeling A, ¿ya? Luego tenemos lo que es el procedimiento. El procedimiento comienza con un pesado de los reactivos, tanto de glucosa, fructosa y sacarosa. ¿Qué cantidad? Una cantidad de 0,2 gramos. O sea, es bien poquito lo que vamos a ocupar, ¿ya? Se ocupan vasitos de plástico, aunque también se pueden ocupar los vidrios de reloj, ¿ya? Luego lo que tenemos que hacer para nosotros poder realizar esta prueba es sí o sí identificar nuestros vasitos o nuestros vidrios de reloj, porque los azúcares son muy parecidos. Solamente está la fructosa, que muchas veces por lo que está guardada o porque el clima es muy húmedo, suele humedecerse y ser un poco más grumosa y su color suele ser un poco más grisáceo, ¿ya? Entonces eso, importante identificar para no confundirse, ¿ok? Luego también se van a rotular tubos de ensayo, porque es en los tubos de ensayo donde vamos a vertir estos 2 gramos que pesamos en los vasitos, y es en estos tubos de ensayo donde se va a llevar a cabo la reacción con el reactivo, ¿ya? Entonces se agregan a los tubos los 0,2 gramos de azúcar, y luego se procede a agregar 0,5 ml de reactivo de Feeling A y 0,5 ml de reactivo de Feeling B. Es decir, formamos 1 ml de reactivo de Feeling, ¿ya? Luego llevamos a un baño María por un tiempo de entre 4 a 5 minutos a una temperatura de 60 grados. ¿Qué sucede? Bueno, esto es de una forma ideal, ¿no? De una forma teórica. Pero cuando uno realiza la experiencia, por el tema de la humedad aquí en el clima de Santa Cruz y por lo calor o lo caliente que es el clima, las reacciones se pueden promover al momento de agregar el reactivo, justamente, y sus compañeros lo vieron en clase, ¿ya? Vieron que con la glucosa, creo que fue que de forma rápida comenzó a reaccionar y comienza a cambiar de color, porque nuestro ambiente está a una temperatura arriba de los 25 grados, ¿ya? Entonces, puede ser que el tiempo también varíe, ¿ya? Justamente por la temperatura. Puede ser que se promueva a los 4 grados o un poquito antes, o puede ser que complete incluso los 5 grados, ¿ya? Entonces, así. Bueno, luego que pasan esos minutos, nosotros vamos a ver el color, ese cambio de color en los tubitos. Pasa que cuando uno realiza esta experiencia, cuando uno llega a vertir lo que son el 0,5 ml de reactivo de Feeling B y 0,5 ml de reactivo de Feeling A, la coloración de la solución que se forma es de color azul. Pero cuando esto pasa el tiempo y se le sube la temperatura a 60 grados, va cambiando a un rojo o a un anaranjado intenso, ¿ya? Y se puede decir que hay azúcares reductores ahí, ¿ya? Luego tenemos la prueba de Benedict, que también es una solución azul, actúa como reactivo de Feeling, y aquí lo que se obtiene es un complejo de color anaranjado o café, dependiendo de la concentración
del azúcar, porque este reactivo es semi-cuantitativo, es decir, te cuantifica cuánto de azúcar con la que estás trabajando, ¿ya? También trabaja en un medio alcalino, es decir, promueve reacciones de epimeración y enolización, que son reacciones secundarias, y aquí el reactivo se reduce a óxido cuproso, el azúcar se oxida a un ácido aldónico y hay un cambio de color, ¿ok? La composición de este reactivo es de sulfato cúprico, citrato de sodio y carbonato anhídrido de sodio, ¿ya? Aquí les muestro una imagen de que es semi-cuantitativo porque cuando no hay nada de azúcar, es netamente agua, la coloración es azul, luego va cambiando de un verdoso, un verde intenso, un amarillo, y si el azúcar es pura, pues bueno, entonces va a estar entre este medio rojo y este café de aquí, ¿ok? El reactivo es así como lo ven acá, en el frasquito, es de color azul. Sus compañeros igual lo pudieron ver, los que fueron, los del grupo 1. El procedimiento que sigue esta prueba es el mismo del reactivo de Filling, ¿ya? Desde el paso 1 al paso, bueno, a excepción del paso 3, que se agrega directamente un ml, porque este es un reactivo solo, no se divide en dos partes como el reactivo de Filling, es que es la única diferencia. Luego el proceso es el mismo, el pesado, el rotulado, la temperatura y el tiempo y el color que se va a observar, ¿ya? Luego tenemos la prueba de Tollens. Aquí más que todo lo que es importante mencionar es la preparación del reactivo de Tollens. Para nosotros poder identificar azúcares reductores con este reactivo, bueno, una observación importante, una característica importante, es que el reactivo de Tollens se prepara al instante de realizar la experiencia. Los otros reactivos de Benedict y de Filling pueden estar preparados con tiempo de antelación, ¿ya? Pero la prueba de Tollens, el reactivo de Tollens, no, ¿ya? Bien, este reactivo es un oxidante suave también, ¿ok? Tanto Tollens, Benedict y Filling son oxidantes suaves, ¿ya? Que solamente promueven la oxidación del azúcar hasta un ácido aldónico, ¿ya? Un ácido carboxílico en específico. Entonces, este reactivo es una solución de nitrato de plata transparente e incolora. Tiene un pH básico, con la diferencia de que en esta solución la plata precipita, porque es una solución con un metal. Ustedes saben que la plata es un metal pesado y siempre tiende a precipitar, ¿ok? Entonces estos iones plata van a precipitar, pero para que no precipite y se pueda trabajar correctamente, uno le agrega lo que es la solución de hidróxido de amonio, ¿ya? Se agita constantemente hasta que ya no haya ese precipitado de plata, y bueno, al final tenemos el reactivo de Tollens, ¿ok? Bien, la desventaja de este reactivo es que el reactivo de Tollens, como es de ya, sabemos que hay una solución de hidróxido de sodio, de amonio, y es decir, hay una base, ¿ya? Entonces, es un medio básico y va a promover las mismas reacciones que los otros reactivos de epimerización y de enolización o arreglo enodiol. ¿Ok? El procedimiento es el mismo hasta el agregado del reactivo, ¿ya? Nosotros ya tenemos los azúcares en nuestros tubitos. Vamos a agregar un ml del reactivo de Tollens. Nosotros vamos a llevar a un baño María cuando el agua está en ebullición o en 60 grados también. Y vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, va a haber una formación de un espejo de plata. Cuando se forma un espejo de plata, quiere decir que hay un azúcar reductor, ¿ya? Pero la desventaja con este reactivo también, además de las reacciones secundarias de enolización
y epimerización es que este reactivo no puede detallarte, uno no puede saber si se trabaja con cetonas o aldehído, ¿ya? Porque él trabaja con ambos, ¿ya? Las reacciones con Tollens y Benedict suelen ser más rápidas con la glucosa, ¿ya? Pero este es un poco más, este reactivo de Tollens es un poco más básico y rápidamente reacciona con fructosa o glucosa, ¿ya? No cuantifica nada, simplemente reacciona. El único que es cuantitativo, eso recuerden bien, que es semi-cuantitativo, es decir, que cuantifica y su coloración depende mucho de la concentración de azúcar con la que se esté trabajando, bien si esta está en solución o si está en forma entera, ¿ya? En forma sólida sin disolverse, es el reactivo de Benedict. Ese te cuantifica, ¿ya? Su cambio de coloración depende mucho de la concentración de azúcar. Eso anótenlo bien, ¿ya? Bien, aquí tenemos el procedimiento de la prueba de Tollens, ¿ya? Que es el mismo que les dije. Este es un pequeño esquemita, es un poco sencillo, pero se entiende, ¿ya? Aquí están las reacciones que se promueven por lo que se trabaja en un medio básico, ¿ya? Esto sería una epimerización, ¿ya? Que es cuando en un medio básico se puede cambiar la estereoquímica de un átomo de carbono y inmediatamente hay una reestructuración o un reordenamiento en la estructura y se puede cambiar de posición lo que es puede cambiar de posición el hidroxilo del carbono que le sigue al carbono 1, ¿ya? Al carbono que tiene el grupo aldehído, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, hay una glucosa, voy a acercar un poquito más, hay una glucosa, pero ustedes pueden ver aquí que aquí se va a introducir agua, ¿ya? Porque tenemos oxidrilo más un hidrógeno es H2O. Y al momento de reaccionar, se va a formar una molécula denominada enol, donde se pierde agua y se gana agua, ¿ya? Y entonces, este enlace entre el carbono 1 y el carbono 2 permite que el oxidrilo cambie de lugar. Estas rayitas que ven aquí, que son un poco más gruesitas, que parecen un triangulito, significa que los grupos funcionales que están sustituyendo a este carbono pueden cambiar de lugar y pueden estar como glucosa o como manosa, ¿ya? Un ratito. Bien, ya sigamos. Eso es en cuanto a la epimerización. Ahora nos vamos a ir a lo que es la enolización o el arreglo enodiol, ¿ya? También se debe a que se trabaja en un medio básico y hay un desplazamiento del grupo carbonilo hacia una posición distinta, pudiendo dar lugar a una mezcla compleja de azúcares, que también puede haber epimerización, ¿ya? Es decir, estas reacciones se dan cuando uno trabaja con una base como catalizador, ¿ya? O nuestros reactivos contienen base en su composición. En el caso del arreglo enodiol, el grupo funcional es el que juega un papel importante aquí, ¿ya? Es decir,
el carbono que tiene el grupo funcional y el carbono que está enlazado a ese carbono con grupo funcional. Ya, además de introducirse agua al carbohidrato, al monosacárido, se pierde agua, como pueden ver aquí. Es decir, se hidrata y se deshidrata. Y al hidratarse y deshidratarse, este oxígeno, que es el que da lugar al grupo funcional carbonilo, puede cambiar de posición ese doble enlace y venirse aquí abajo. Y luego por un tema de hidratación y deshidratación de la molécula, que se conoce como reprotonación y desprotonación, es que de ser grupo carbonilo pasa a ser grupo cetona. Y esta reacción puede darse inversamente. A partir de una fructosa con grupo cetona, puede llegar a formarse una glucosa con grupo aldehído, ¿ya? Lo importante de esta reacción es que la forma más común en la que suele suceder esta reacción es de esta forma inversa, ¿ya? Este grupo funcional cetona es más reactivo, ¿ya? Entonces, en una prueba con Benedict o con Filling, cuando se trabaja con fructosa, esta suele pasar por un arreglo enodiol y formarse glucosa, ¿ya? Entonces, esto fue lo que pasó, chicos, si están los que fueron al laboratorio, esto fue lo que pasó con la fructosa, ¿ya? A partir de fructosa se formó glucosa. ¿Ok? Chicos, falta menos de un minuto para que acabe la clase, así que la voy a finalizar y entramos para ver los resultados, ¿ya? Así que dejo de compartir pantalla.